Señor Jesús, glorificamos tu nombre, Jesús. Glorifícate esta noche. Que esta palabra, Señor, bendiga a aquel que la vaya a escuchar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendiciones y buenas noches a todos los que nos escuchan. Ya estamos en directo y en vivo aquí por esta bendición que es el Facebook Live. Te saluda tu hermano y amigo evangelista Brian Caro. Primeramente quiero pedirle disculpas a todas esas personas que sé que están esperando una palabra y estuve de cruzada en Guatemala por 14 días y no tenía buena señal, no tenía buen internet y por eso casi no estuve conectado. Les pido primeramente disculpas, pero ciertamente esta palabra va a llevar a una bendición a alguien, así que invito a un amigo, comparta este link o cuando ciertamente se acabe lo puede compartir. Quise ponerle de tema cuando siento que los que deben ayudarme no lo hacen. Este tema sale a causa de, ustedes me conocen, usted sabe que me gusta siempre proyectar lo que llega a mi Facebook o inquietudes de gente o frustraciones. En la realidad es que yo quiero hablarle a gente que se ha frustrado o desilusionado por saber de que aquellas personas que debieron algún día ayudarte no lo hicieron. Y este fue el caso y siempre me gusta tocar algo bíblico para que usted pueda salir bendecido. A mí me gusta siempre hablar por la palabra de Dios. Y usted se sabe mucho la historia y la parábola del buen samaritano, pero a veces ignoramos muchos puntos poderosos que esta parábola tiene. Y la Biblia dice que en una ocasión había un hombre, Jesús hablando, que había un hombre que todos los días salía de su casa a buscar provisión, o sea, comenzaba a trabajar para sus bienes, para su familia, para sus hijos, para lo que poseía. Todos los días se levantaba muy temprano, iba a trabajar porque el que no trabaja no come. Y este hombre todos los días se levantaba muy emotivamente a trabajar y a tratar de llevar alimento a su casa, pero en una ocasión fue sorprendido por dos ladrones. Podemos ver entonces que ya hay un hombre. Este hombre representas tú y yo. El propósito de Dios en la tierra, nacimos para trabajar, nacimos para servir, pero siempre hay unos ladrones que quieren sorprendernos en nuestro camino. Lo impresionante es que esta gente no lo sorprenden cuando él iba sin nada, sino que le roban cuando él ya traía la bendición. Siempre tiene que entender un principio. El enemigo ataca a aquel que tiene en la mano, aquel que tiene un propósito en la mano, que ha trabajado para el Señor. Y podemos ver entonces que estos ladrones invaden a este hombre y dicen que literalmente lo apalizan, como se dice acá en Puerto Rico, y lo dejan casi como muerto. Hay gente que piensa que este hombre solamente lo vemos como una persona que fue a lo mejor atropellada por estos hombres, pero ciertamente yo lo veo como un potencial que desactivaron, porque una persona herida no puede trabajar. Y dice que le robaron todo y dice la Biblia que lo dejaron casi muerto. Se llevaron su provisión y tras de eso le afectó su cuerpo porque le hirieron. Y este hombre, yo me imagino que en medio del dolor comenzó a gritar y comenzó a decir a alguien, ayúdame, porque había trabajado y entiendo que este hombre tenía amigos. Y dice la Biblia bien clara que de momento iba pasando un sacerdote. Y este sacerdote vio la necesidad de este hombre que estaba tirado en el suelo, lo vio sangrando, lo vio abatido. Y dice la Biblia que el sacerdote pasó de largo, aunque lo vio, no le importó y siguió su camino. Este sacerdote representa hoy en día el líder religioso, algún pastor o alguna persona que tenga un liderato o una potencia muy poderosa. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy. Personas que deben ayudarnos, nos frustramos o nos desilusionamos cuando no lo hacen. Es impresionante que hoy en día estamos viviendo esto mismo tristemente a nivel mundial. Vemos que toda persona que está en una posición alta, como algún líder religioso o algún pastor, vemos esta misma situación. Gente que va para el culto y le importa más la iglesia que el que está fuera de la iglesia, a lo mejor humillado por el enemigo.
Y este fue el caso, y es triste porque este sacerdote, conociendo la palabra de Dios y conociendo cuál es el propósito de nosotros en la tierra, dice que vio la necesidad y le pasó de largo. ¿Por qué? Porque son personas que no han tenido un choque con la cruz. Son gente que tienen posición o a lo mejor en la tierra, pero en el cielo no son conocidos. Porque ¿cómo es posible que un sacerdote, un líder religioso, vea a alguien tirado en el suelo y el propósito de nosotros es levantar al que se cae? Sin embargo, vemos a este hombre que no le importa, sino que dice que prefirió ir al culto que bendecir al que estaba fuera del culto. Son aquellos que quieren serle fiel al culto, pero no son fiel al que en esencia es el verdadero hombre que le tenemos que dar el culto, que es a Dios. Entonces, ¿de qué nos vale ser fiel a la iglesia y ser infiel al propósito de Dios? ¿De qué me vale ser fiel a mi pastorado, a mi liderato, si la realidad es que el propósito no lo estoy haciendo? Segunda persona, pasa un levita. Un levita es un adorador, una persona que alaba y glorifica en medio de la alabanza y la adoración. Yo puedo pensar que este levita hoy tipifica a los grandes cantantes, pero también representa tú y yo, porque tú y yo fuimos creados para adorar. Usted conoce y sabe que Satanás era un adorador, sin embargo Dios lo destrona y nos entrega esa esencia de adorar. Por eso nosotros vinimos a servir, pero también vinimos a adorar. Entonces ese levita representa a la generación como tú y como yo, que a lo mejor pensamos que como no tenemos alguna posesión como un sacerdote o ser pastor, quiere decir que no tenemos la esencia de poder bendecir al caído. Y podemos ver que este tipo adoraba y glorificaba a Dios, y sin embargo cuando vio un hombre caído en el suelo, dice que también le pasó por de largo y lo ignoró. Mi pregunta es, ¿cómo se sentía este hombre? Gloria a Jesús. ¿Cómo se sentía este hombre que había trabajado tanto y que en un segundo le habían destrozado toda la vida? Yo imagino que el sacerdote cuando pasó dijo, eso le pasa por el pecador. Yo me imagino que cuando el levita pasó adorando a Dios, dijo, si él adorara a Dios como yo, a lo mejor no estuviera ahí. Y qué triste saber que los que tenemos que ayudar no ayudamos. La iglesia, el hombre de Dios en la tierra, se hizo para levantar al caído. Sin embargo, preferimos adorar a Dios en el templo y por no llegar tarde a la iglesia le pasamos desapercibido o pensamos que a veces no lo veo, pero la realidad es que lo vieron y vemos la necesidad muy cerca de nosotros. ¿Y qué preferimos? Que la gente me vea adorar a Dios. Pero ¿qué tal si te digo que de qué te vale adorarlo con la boca y rechazarlo con las manos? Voy a volver a repetirlo. ¿De qué te vale adorar a Dios con la boca y lo estés rechazando con tus actos? Yo creo que estamos en unos tiempos cruciales donde ya nuestra palabrería, la gente muchas veces no nos los cree. Yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos un poquito más de la acción. Yo creo que la gente que predica debe de vivir lo que predica. Por eso entonces, si somos sacerdotes o líderes religiosos y somos levitas y adoradores, debemos de dejar un poco lo que es la posición y que la gente vea que yo soy el que adoro o yo soy el que mando. Y la realidad es que con nuestras manos nos estamos colgando. Sin embargo, la Biblia dice que minutos luego o horas luego el hombre seguía abatido en el piso, sangrando por aquella gran paliza que le había dado los ladrones. ¿Y sabes qué pasó? Dice que un samaritano. Me impresiona por qué Jesús utiliza en esta parábola a un samaritano. Necesitamos estudiar un poco más. Los samaritanos con el pueblo de Dios no se llevaban. O sea, por ejemplo, un israelita o un judío no se llevaba con el samaritano. Por eso usted sabe que cuando Jesús va al pozo, dice que se encuentra con una samaritana y la samaritana se sorprende cuando Jesús le habla. ¿Por qué? Porque le dice a Jesús, ¿por qué tú me estás hablando si tú y yo no nos llevamos? Porque yo soy samaritana y tú eres judío. Entonces, para que entiendas por qué Dios utiliza el samaritano. El samaritano representa lo más bajo a nivel social. El samaritano representa a la persona que no tiene título y no tiene posición o a lo mejor no son muy conocidos. Sin embargo, este hombre dice que a lo mejor no tenía posición, no tenía una corbata, no tenía un gabán,
pero tenía lo que esos hombres de Dios no tenían, y era compasión. Gloria a Jesús. Si algo tiene que Dios manifestar en nuestra vida y poder incrementar, es la compasión por el necesitado. Dejarnos de enfocar un poco de la posición o de quién soy, que si soy apóstol, pastor, evangelista, dejar eso y poder volver a la esencia, que es la compasión y el amor por el necesitado. Este hombre dijo: ante la sociedad soy rechazado, pero tengo una clave, y es que quiero ayudar al que está caído. La Biblia dice que vio a aquel hombre herido, le dio la mano, lo levantó, lo llevó a su cabalgadura y lo lleva a un mesonero. Gloria a Jesús. Y le dice al mesonero estas palabras que hasta el día de hoy a mí me sorprendieron. Y es que viene y le dice al mesonero: toma a este muchacho, sánalo, hospédamelo, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré. Yo creo que Dios debe de levantar, y está levantando, una generación con el corazón del samaritano. Una pasión y una compasión, no por la posición, sino por qué realmente yo estoy haciendo para Dios. Necesitamos tener esa pasión por el necesitado. Levantar, no importando cuál posición yo tenga. Porque ¿de qué me vale ser pastor y que la necesidad esté en mi cara y yo no la supla? ¿De qué me vale ser tremendo cantante y correr el mundo y ser tremendo levita si veo el necesitado al lado de mi casa y ni tan siquiera le levanto de su caída? Por eso Dios está levantando hoy una generación que tenga el corazón de Jesús, que pueda entender que esto no se trata de posición, esto se trata de propósito. Y dice que le levantó y le dijo al mesonero: ¿sabes qué? Necesitamos que tú restaures a este muchacho. ¿Sabe lo que significa mesón? Escuche esto, que esto es poderoso. Dice que mesón significa lugar donde todos son aceptados. Lugar donde todos son aceptados. Mire bien, lugar donde todos son aceptados. Brian, tengo este pecado. Eres aceptado. No aceptamos tu pecado, pero sí te aceptamos a ti. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le hacemos la vida imposible a la gente para que llegue al mesón. Y Dios te está diciendo: ¿qué quieres hacer? El sacerdote que tuvo posición en la tierra pero fue desconocido en el cielo. El levita que cantó todas las naciones y cuando vio la necesidad la ignoró y fue desconocido en el cielo. ¿O prefieres ser el samaritano que no era conocido en la tierra pero movió el cielo? Hoy te estoy motivando a que sueltes un poco la posición, a lo mejor los grandes tributos, y tomes tu esencia, que es ser un buen samaritano. Dios terminó diciendo: el mandamiento más brutal que debo de hacer para que esta generación camine: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Se va a escuchar duro lo que voy a decir, pero por tiempo hemos sido hipócritas, fariseos y escribas, y 1000 veces religiosos. Debemos de reflejar lo que Jesús hizo en nosotros. Jesús, cuando veía al pecador, no lo laceraba con lo que ya él sabía, sino que le decía: ve y no peques más. Dios hoy te dice, a ti que estás desilusionado, a ti que estás frustrado porque un pastor te falló, a ti que estás frustrado porque a lo mejor algún cantante o predicador, a lo mejor yo mismo, Brian,